Bueno, vamos con ese último tiempo de perfecto. Volvemos al bloque 1 con concretamente el que dice el de past perfect. Veis que bueno, ya hay abiertos otros, está el futuro, está abierto también sobre los adjetivos, que lo iremos viendo próximamente, ¿vale? La idea sería ver si antes de Navidad al menos llegamos hasta los degrees of the adjective, ¿no? Los grados del adjetivo. Bueno, ahora se me ha pasado, pero no voy a perder más tiempo. Dedicar un momento de alguna clase a eso de remedial grammar, que es eso que, porque creo que es importante también. Bueno, past perfect. Vamos al enlace o a la entrada. Y en este caso disponemos solamente de un PDF, no hay tal, pero bueno, realmente con ese PDF, con esa ficha que tenemos aquí, nos vamos a manejar. Bueno, primero la forma, ¿vale? El past perfect. Bueno, pone past perfect simple, luego va a venir past perfect continuous, pero ya digo una cosa, el past perfect continuous, yo creo que hablaríamos con un nativo del past perfect continuous y diría, ¿eso qué es lo que es? Es decir, existe gramaticalmente, pero como que no se utiliza, ¿no? Bueno, la forma del past perfect es un tiempo de perfecto, es decir, que vamos a tener que utilizar de alguna manera por ahí el have, pero claro, ahora ya como dice past, a ver, cuando hemos visto el present perfect simple y el present perfect continuous, es un tiempo de perfecto y el auxiliar, el verbo que nos ayudaba era el verbo have, y era have o has, porque hablábamos de tiempo de present perfect, presente. Ahora como estamos en un tiempo de perfecto, pero es pasado, es past perfect, seguimos teniendo que utilizar, insisto, como tiempo de perfecto el have, pero en pasado. Es decir, que ahora utilizaremos had, que es la forma de pasado de tener, de have. Pero para todas las personas es la misma forma, ¿vale? I had, you had, etc. Bueno. No está el past perfect ahí. Bueno, enviádmelo... enviádmelo para que lo revise. Antes de colocarlo, lo reviso y demás. Past perfect simple. Decía entonces. Simple. Past perfect simple. Entonces, siempre se va a repetir ese auxiliar, ese verbo que nos ayuda es el had, hace la afirmación, la negación o la pregunta, ¿vale? Seguido, al ser un tiempo de perfecto, del participio correspondiente, ¿vale? Así tendríamos, pues, en afirmativa, el sujeto que sea had y un participio. En la negativa, el sujeto had not en la forma completa, a ver si nos lo dan por aquí la contraída, o hadn't, ¿veis? Que siempre en las negaciones, a ver, si vosotros tenéis que escribirlo, haced el que queráis. La forma completa o la forma contraída, me da igual. Pero si aparece en un ejercicio, aparece en un texto, lo más probable es que la forma negativa de cualquier tiempo siempre os la den contraída, ¿vale? Entonces, en el caso del past perfect, la completa es had not, hadn't, como lo tenéis aquí, cuando dice I hadn't played o I hadn't tried. Y por último, en la interrogativa, siguiendo el tal, una question word, si hubiera, had, el sujeto que fuera y el participio del verbo. En este cuadrito de aquí tenéis con play, que es regular, y write, que es irregular, pues un ejemplo, ¿no? I had played, I had written, I hadn't played o I hadn't written. Had I played, had I written. Aunque no lo ponéis, pero la forma afirmativa, os lo muestro aquí en esto, también puede tener una contracción. Fijaos. Ahí en el texto dicen I had played, ¿no? Eso es lo que me pone ahí la gramática. Bueno, pues I'd played también es posible, ¿vale? Es decir, la forma completa I had, la forma contraída I'd. Las dos valdrían. ¿Vale? En su momento cuando veamos... Eso es para, perdón, sí. Con el verbo... Y si es irregular, es el de la tercera columna. Sí, el de la tercera columna. El participio, el que va detrás de have, ed si es regular, y el de la tercera columna, efectivamente, si es irregular. Decía que ese I'd, es decir, esa contracción del pronombre apóstrofe y la D,
equivalente a I had. Cuando veamos en su momento el modal would, volveremos sobre ello, porque puede haber una confusión que no es confusión. Eso es futuro, ¿no? ¿Vale? Esos son los modales, pero eso ya hablamos de eso, ahora mismo no. Bueno, volvamos al past perfect, entonces esto sería la forma. Es lo mismo que el present perfect, pero solamente donde antes era have o has, ahora es have. No tenéis que marearos más, ¿vale? En cuanto a la forma, porque recordad que cuando trabajamos con tiempos es importante saber cuándo, cómo se utilizan, pero también la forma, ¿vale? ¿Y cuándo se utiliza? Bueno, el past perfect, aquí te dice no sé quién es, vale. El uso, el principal, y de hecho no vamos a comentar ninguno más, es el siguiente. Primero, siempre el contexto en el que se utiliza es un contexto del pasado. Siempre nos situamos en el pasado, nada del presente, el pasado. En el past perfect nos olvidamos de cualquier conexión con el presente. No, your excuse. No, nos olvidamos de cualquier conexión con el presente. El past perfect siempre es el pasado, no llega al presente. E indica una acción pasada que ocurre antes que otra acción también del pasado. Es decir, estaremos aquí hablando de cómo se ordenan las acciones. Insisto, nos situamos en el pasado, siempre. Nada de conexión con el presente, ni nada de eso, pasado. Y en ese pasado hay varias acciones. Y hay unas que ocurren antes y otras que ocurren después. La que ocurre antes se expresará con past perfect y la que ocurre después con un present. Normalmente será con el past simple. ¿Vale? Por lo tanto, repito, el past perfect son acciones del pasado que ocurren en el pasado antes de otra también en el pasado. Y normalmente esa otra, antes de la cual ocurre el past perfect, irá en past simple. Vamos a ver con los ejemplos, porque a pesar de que esto sea un trabalenguas, bueno, este ejemplo no es muy allá. Vamos a hacer uno con la pizarra. Last night, before I got home, Julia had cooked a delicious dinner. No hay conexión con el presente. Todo ya está en el pasado. Nos olvidamos de lo de que acción que empieza en el pasado. No. Todo estamos en el pasado. Last night. No hay duda. Pasado. Hay varias acciones. Hay una que ocurrió. I got home. Y hay otra en past perfect, y por eso va en past perfect, que ocurrió cronológicamente antes de esa. Antes de que yo llegara a casa, Julia ya había preparado una cena deliciosa. Julia had cooked a delicious dinner. Before I got home, antes de llegar a casa, ya había pasado el qué? Que Julia había cocinado esa cena. Entonces, primero... Están las dos en el pasado. Claro. Pero no han dicho que una iba en... Had cooked, had y el participio. Had cooked, past perfect. Got, past simple. Esto, past simple. Got. Get, got. Esto, past perfect. Had más un participio. Esto es lo que estamos dando ahora. Lo que estamos dando ahora, efectivamente. Todo es el pasado. Lo que ocurre es que el cocinar la cena, hot cook, ocurrió antes de que yo llegara. Como es una acción pasada que ocurre antes de otra acción también pasada, past perfect. No tiene por qué. No tiene por qué.
Eso es la pasada noche antes. Antes de que yo llegara a casa. Antes de llegar a casa. La pasada noche. The band had started the concert when we entered the stadium. ¿Qué ocurrió primero? Que la banda empezó a tocar. Y después de que ella empezara a tocar, entonces que nosotros llegamos. Had started, como es previo, es una acción pasada anterior a otra, a que nosotros entráramos al estadio, tiene que ir en past perfect. No, el orden en el que aparezca. Una antes, otra después. No tiene por qué, a veces aparece antes, da igual. Lo importante es que haya una acción de referencia que va en pasado simple y la del past perfect ocurre antes de esa acción de referencia. ¿Ok? Más o menos. Ok, bueno. Bueno, en la gramática, vuelvo a ella, ahí te dice, bueno, que a veces también se le puede meter el just y decir, I had just. Recordad que cuando en el present perfect utilizamos el just, era para indicar una acción que justo acababa de terminar, ¿no? Bueno, puede ocurrir que también el past perfect, si aparece ese just por ahí, que sepáis simplemente que esa acción que ocurrió antes de otra pasada, ocurrió poco antes de que esa otra acción pasada se produjera, pero bueno, no tiene más. El past perfect continuo si os gusta la tortura. ¿La tortura? Sí, la tortura. Es decir, si os gusta, no sé, el masoquismo y esas cosas, el bondage y esas historias, pues yo entonces me estudio el past perfect continuo. Si no, bueno, quiero decir, a ver, que es muy raro, pero es extremadamente raro que aparezca. A lo mejor te aparece en un texto, es la versión de continuo del past perfect. Entonces, simplemente, si os acordáis la del present perfect continuous, el have o el has, el been y el ing. Pues este es lo mismo, pero donde estaba have o has, ahora está had. ¿Vale? ¿Y no lo usan? Es que es algo tan raro. ¿Por qué? Porque ¿cómo sería la traducción? Pues no sabría decirte, la traducción, por ejemplo, I had been writing, había estado escribiendo. No es tanto sino que de repente en una novela, en un texto, pues aparece tal. Pero en el uso común, el uso de los continuos o sea, los tiempos continuos que más utilizan son el presente continuo, el pasado continuo y el present perfect continuo. Con eso se maneja y tal. Ya de por sí el pasado perfecto, incluso el simple, es un tiempo un poco que no es muy habitual. Te lo utilizas si estás contando una historia y tal, pero no es, digamos, un uso súper común. Cuanto más la versión de continuo, que la versión de continuo ahí te explica que es un poco lo mismo, que el interés está puesto en el tiempo, no tanto en la duración. O sea, en la duración, no tanto en lo que has llegado y tal, ¿no? Es decir, el uso es el mismo que el del present perfect simple. Pero tampoco para no cargarnos con mucho materia innecesaria, es decir, que se me mezcle aquí, bueno, que está ahí, en la forma, me parece parecer en un texto, pero realmente no es algo que vayamos O sea, a que los utilizar. otros son los que past simple, past continuo, present perfect simple y present perfect continuo. Sí. A esas son las que le damos también, ¿no? Es que esos son los tiempos fundamentales. A ver, yo que siempre estoy con porcentajes, no sabría decirte, pero realmente los tiempos de presente, el pasado y el present perfect es la base, los pilares, es decir, esos 5 tiempos son los pilares de tal. Past perfect continuo simplemente. Es que ya te digo, yo ahora mismo, o sea, si por ejemplo, decir, ¿cuándo has utilizado tú el past perfect continuous? Y yo llevo estudiando inglés desde los 10 años o por ahí. Pues yo qué sé, yo creo que nunca. O sea, a lo mejor cuando me he puesto muy pedante en la universidad en un trabajo o alguna cosa de esas, pero realmente. Y es que incluso leyendo un texto y demás, y que yo leo regularmente en inglés y demás, pues que de verdad que no me suena. Incluso el past perfect, es un poco más complicado de ver. ¿Vale? Entonces, lo fundamental, eso sí, la forma del simple y que se utiliza para hablar de una acción pasada anterior a otra, también pasada. Y normalmente esa acción que marca la referencia, es decir, antes de la cual ocurre lo que nos dice el past perfect, suele ir en past simple.
¿Vale? Pero suelen ir acompañados. ¿No? Suelen ir acompañados, claro, porque para tú utilizar el past perfect, para saber que tienes que utilizar el past perfect, tienes que tener una referencia. Exactamente. Pasado, ¿no? Tienes que tener una referencia temporal. ¿Vale? Bueno, pues el ejercicio que viene ahora precisamente se dedica a eso. Pasado simple versus past perfect simple. Entonces tenemos, pero vais a ver que no es, vamos a hacer las 10 primeras. Venga. Yo no sé lo que tengo que estrés. Entonces, este está muy bien, este ejercicio. Esto puede ser perfectamente, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, puede ser perfectamente una de las partes de la pregunta número 3. Es decir, a ti te pueden poner en la pregunta número 3, after John Hueco spent his holiday in Spain, he Hueco want to learn Spanish. Te lo pueden poner así, tal cual. Y entonces tú tienes que saber si es presente, si es pasado, si es no sé qué. Aquí sabemos que es pasado, que tenemos que utilizar el pasado simple o el past perfect simple, pero en la pregunta número 3 te lo marcaré ahí, tal cual. ¿Vale? Bueno, entonces este ejercicio precisamente para manejar esto del past perfect y en relación con el past simple está muy bien, ¿vale? Vamos a hacer el primero, el 1 y el 2 y ya os dejo el resto hasta el 10. Mirad, siempre va a haber dos huecos. Son como, bueno, perdón, el texto luego sigue más, ¿eh? O sea que no se queda ahí. Como dice el otro, que España no acaba ahí, que hay barcas para seguir. Bueno, pues algo parecido. Como tenéis el solucionario, pues podéis seguir si queréis. Entonces, insisto, son dos huecos porque siempre va a haber, maneja un poco los dos tiempos. Claro, lo que hay que hacer es, como siempre, leerse la frase completa y determinar si es uno o si es otro, o dónde va uno o dónde va otro. Fijaos en la primera. Dice, after John, his holiday in Spain, he want to learn Spanish. Siempre es pasado. Lo que hay que saber es cuál ocurrió primero y cuál ocurrió después. Una irá en past perfect, la que ocurrió primero, la otra en past simple, la que ocurrió después. ¿Vale? After John, his holiday in Spain, he to learn Spanish. Vale. De esas dos acciones, ¿cuál ocurrió primero? Es decir, ¿cuál es la que va en past perfect? La que es más antigua. Que estuvo de vacaciones, ¿vale? Pues después que John estuvo... Es que claro, no nos puede servir la traducción en español, porque en español la traducción es natural. Lo natural es decir, después de que John pasara sus vacaciones en España, él quiso aprender español, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría eso? Pues me voy aquí a la pizarrita y diríamos, after John had spent his holiday in Spain, he wanted, no sé exactamente si es así, he wanted to learn Spanish. ¿Qué ocurrió primero? Todo es siempre el pasado. Cuando manejamos past perfect siempre es pasado. Primero es que él estuvo de vacaciones en España. Had spent. Y luego cuando volvió, wanted to learn Spanish. Entonces, ¿qué quiso aprender? Primero se fue a España, pasó allí las vacaciones y entonces vino queriendo aprender inglés. ¿Vale? Entonces, la primera frase, Sí. son dos. Aunque esté lo primero que hizo Sí. en la frase, aunque esté colocado distinto, Sí. es con el had. Ajá. Y lo segundo que hizo. Past simple. Vale. La relación siempre es cronológica. ¿Qué ocurre primero? ¿Qué ocurre después? ¿Vale? Lo que ocurre primero siempre Past perfect. Lo que ocurre después, past simple. Una más, la 2, y ahora ya os dejo. Dice, she him at work before she home. A ver, no digo nada. En la número 2. Recordad de determinar la secuencia. She, on. Primero hablo con él, entonces. Primero hablo con él. Entonces, primero sería con el had. Ajá. Segundo con. Ajá. ¿No?
Exactamente, diríamos. She had phoned him at home. No, she had phoned him at work, creo que dice, ¿no? Before he left home. Primero la llamó por teléfono y luego, digamos, y se marcharía de casa, ¿no? She had phoned him at work before he left home. Antes incluso de que se fuera, antes incluso de que ocurriera el marcharse de casa, ya le había llamado por teléfono. ¿Vale? Ok, pues entonces, por ello. Vamos a poner un poco más grande, ya que hemos hecho las dos primeras. Ahí, hasta el 10. Es que no es que lo daba. Ahí, ya. El 3. A partir del 3, Y Alessandra Mora. ahí. Pues de matemáticas tiene a Pilar la tiene. Pobre Pilar. Una lavadora. La para la. Ay. Recordad que esto lo tenéis, no es necesario copiarlo. Claro. Pues recuerda cómo se ponía, dónde se ponía en el present perfect, pues igual.
Vale, tengo yo aquí en el móvil la frase, así que pasamos a la pizarra esta digital para corregirlo y vemos así todo entero. Ok, vamos con la 3, ¿no? Dice, when she arrived, the play had already started. ¿Ok? Es decir, primero la obra empezó y luego es que llegó ella. Entonces, when she arrived, the play had already started. Lo que ocurrió primero es que empezó la obra. ¿Ok? Esa es la acción pasada anterior a otra también pasada. Ok. 4 dice, I was very tired because I had studied too much. Demasiado. I had studied that's right. I had studied much. Al añadir clave regular, como termina con consonante más Y, le quito la Y. Number 5. Sue turned on the TV after she had washed the dishes. Okay? After she had washed the dishes. Turned on, had washed. Okay? Number 6. I had never flown. Ay, mira. Esto es una señal. I have never flown to London. Es una señal de que va a ocurrir. I have never flown to London. Espera, he perdido la frase, perdón. I have never fly, ya me he emocionado yo y la estoy escribiendo mal. A ver. I have never flown. I had never flown before I went. Bueno, no es exactamente, pero bueno. Perdona, Javier, Joaquín te ha hecho una pregunta. Sí, voy a ello. Gracias, Pilar. Porque es un participio. Sí, Joaquín, efectivamente, el past perfect es como el equivalente de pasado del present perfect. Entonces, si recuerdas que el present perfect era have o has más un participio, si era regular el verbo ed, si era irregular la tercera columna, pues lo mismo con el past perfect. Pones had y luego el participio del verbo regular o del verbo irregular. Sí, por eso lo utilizamos. Ok. Let's see. Claro, dice, no había volado hasta que... ¿Cuál es lo primero? Que nunca has volado. ¿Y qué ocurre después? Que vuelas a Londres. ¿Vale? Esa es un poco la idea, la secuencia. Number 7. I didn't know... Uy, qué horror. Voy un momentín. Escribo la frase y ahora... Bueno, no sé si ahora de repente... ok. Vale, no te preocupes. Para eso es lo de la pregunta. Great. I didn't know that woman. Punto. I had never seen her before. Nunca antes la había visto, ¿no? I had. ¿Cómo? La pregunta, ¿cómo era? No, el ejercicio. Me invento una cosa.
¿Pasado simple o pasado o past perfect? No, que he puesto el had, he puesto had. No, porque al ir never no puedes poner el verbo en negativo. Alguna vez lo hemos comentado, en inglés hay una serie de palabras, never, nobody, nothing, no one, que ya son negativas de por sí. Exactamente. Y al utilizar esas palabras, never, nobody, nothing, no one, etc., no puedes utilizar el verbo de esa frase en negativo. No puede haber doble de negación en inglés. Es decir, I had never seen her. Ya el never ya es negativo de por sí, entonces no es necesario. Es más, no se puede poner el verbo en negativo. ¿Vale? Ok. Borro. Ok. Ahí va. Vale, vamos con la siguiente. La number 8 dice, we cleaned the house after the guests, los invitados, had left. Okay, we cleaned the house after the guests had left. Number 9, when I arrived home. Qué bien. All my children. When I arrived, cuando llegué a casa, all my children had gone to bed. Es decir, primero todos se acostaron y luego llegué yo. Por eso es had gone, arrived. Lo que ocurrió primero era que se fueron a la cama, que se acostaron y luego yo llegué. Porque went es el pasado simple, gone es el participio. Como estamos utilizando el past perfect aquí, necesitamos el participio, had gone. Es go, went, gone. ¿Vale? ¿Sí? Y la última, she hadn't finished her homework. Preguntar, pedir. ¿Qué sería preguntar? Ask, hacer una pregunta, preguntar. Her homework when I asked her. Es decir, que antes de que yo le preguntara, todavía seguía haciendo estaba haciendo su tarea porque no la había terminado cuando yo le pregunté. Entonces, previamente a que le preguntara, ella seguía trabajando y no había terminado. ¿Vale? Questions? Que no he entendido nada. Que no he entendido nada. Pues yo Lo he entendido un poco a mi manera. de todo lo que llevamos dado, de todo Sí, esto, sí. este es el que más claro me queda. ¿Cuál tengo que poner primero? Ok. En los demás, este es y aún Vale. así he fallado la mitad. Bueno, porque el primer ejercicio y tal. Pero ya es como que tengo algo. Vale. Este que en cuanto a lo que es el significado, es verdad que no lo complica mucho, no le da muchas vueltas, sino que te dice, mira, es un orden cronológico, no te dice, no, empezó, terminó, Claro. experiencia. O sea, no, es verdad que no lo lía mucho. Entonces, una vez que más o menos uno lo encaja, es relativamente sencillo verlo. Sí, ¿no? Es un tiempo que siempre va a ir enlazado con otra cosa. Siempre va a ir relacionado con el pasado y normalmente con el past simple. Es decir, es difícil encontrar el past perfect utilizado en una frase solo sin que haya por ahí un pasado simple o una referencia temporal muy clara del pasado. Porque como digo, la acción es anterior, ocurre previamente a otra acción también del pasado. La clave está aquí, lo que estamos diciendo es en el orden cronológico. Es determinar cuál ocurre primero y cuál ocurre antes de esa. Pero van a ir siempre las dos, ¿no? Sí, porque es que tú tienes que tener, a ver, si alguien me pregunta, y Javier, ¿puede ser que haya una frase que yo tenga que poner el past perfect y no haya por ahí un pasado simple? Bueno, sí, pero te tienen que dar una referencia tan clara,
Para que tú sepas eso, que si no, no. Lo habitual es que se pregunte como este ejercicio. ¿Vale? En el que tú te vas a poner uno u otro. O, si son muy bondadosas, te den uno de un tiempo, te den el pasado simple y tú ya pones el otro. Pero si es como se presenta. Es que tienes que tener una referencia, porque si no, no eres capaz de saber cuál, ¿no? De ajustar y de saber qué tiempo es el que hay que poner. ¿Vale? More questions? No. Bueno, pues el past perfect queda aquí.